Si yo me recuerdo lo que son las series de Fourier, tenía dos ecuaciones. Una ecuación para encontrar los coeficientes. ¿Quién se recuerda? ¿Cómo encuentro C de K? ¿Quién tiene a la mano? ¿Quién se recuerda más o menos qué es? Conceptualmente, ¿qué es? 1 sobre la integral de ya. ¿Qué es omega 0? La frecuencia angular, ¿cómo la encontramos? 2pi el periodo. Esto de acá hemos analizado es solo para funciones periódicas. ¿Ya? Luego, una vez que tengo, esto es la integral en un periodo. Una vez que tengo los coeficientes de Fourier, ¿para qué me sirven? Me sirven para hacer una foto de este estilo, ¿no? Decir, ok, tengo algo en el tiempo. ¿Ya? Una señal en el tiempo. Y cuando yo saco los coeficientes de Fourier, voy a sacar lo mismo que aparecía en el piano, en la flauta. ¿Qué es lo que me decía? ¿Qué frecuencias hay en ese sonido? Entonces voy a sacar una foto en las frecuencias. ¿Okay? Acá lo que me estoy olvidando es que esto tiene que ser una función periódica. Entonces nos hagamos algo de este estilo. Luego que se repite. Entonces acá hay un periodo T. Y esto me dice, ok, saca los coeficientes de Fourier y en función de qué saque, me va a sacar, ok, la frecuencia fundamental ha sido bien fuerte para omega 0. Para el 2 omega 0, poquito. ¿Ok? Para el 3 omega 0 no tiene nada. Y para el 4 omega 0, pucha, súper relevante. Estoy sacando una foto en las frecuencias. ¿Qué frecuencias he retenido esto? Estas frecuencias y con este peso. Esos son los coeficientes de Fourier. ¿Ya? Una vez que tengo los coeficientes de Fourier, puedo reconstruir la señal. ¿Cómo reconstruir la señal? X de t es igual a toda señal, ¿qué me ha dicho coeficientes de Fourier? Toda señal es una suma de senos y cosenos. Toda señal es una suma de senos y cosenos. ¿Qué es Euler? Simplemente senos, cosenos escondidos. Entonces acá tengo los senos y cosenos. Y a cada seno y coseno tengo que ponerle el peso, la relevancia que tiene. Entonces acá entran los coeficientes de Fourier. ¿Ok? Entonces teníamos estas dos ecuaciones, ¿ya? Que espero que las tengan presentes y que no se hayan olvidado. No de memoria, no es necesario de memoria, pero sí tener la idea que toda señal es una suma de senos y cosenos y los coeficientes de Fourier justamente entran ahí. Acá vemos los coeficientes de Fourier, senos y cosenos, y acá para hallar los coeficientes. A esto de acá les había dicho que esto se llama fórmula de análisis. Esta de acá se llama fórmula de síntesis o de reconstrucción, porque estoy reconstruyendo la señal. ¿Ya? Estoy reconstruyendo la señal, como hemos visto en MATLAB. ¿Ok? Ahora, esto de acá, series de Fourier, está bien, ¿no? Es solo para funciones periódicas. ¿Ok? Necesita ser una función periódica. Ahora, vamos a introducir, haciendo una analogía, que para funciones que no necesariamente son periódicas, puede ser lo que sea, el equivalente es la transformada de Fourier. Entonces, hace lo mismo que las series de Fourier, pero solo que ahora para cualquier función. ¿Ya? No solamente para funciones periódicas, para cualquier función, periódicas y no periódicas. Tenemos acá lo que hemos visto la anterior semana, y la transformada de Fourier es simplemente un conjunto más amplio de análisis. En vez de hallarse sub K, vamos a hallar
la transformada de Fourier. Que, como les he dicho, en algunas literaturas es x de omega, en otras está escrito como x de j omega, es simplemente notación, ¿ya? Solo es notación. ¿Qué va a ser la transformada de Fourier? Va a ser la integral de x de t, exactamente un ratito. Ya. Es x de t, x de omega es igual a integral de x de t por e a la menos j omega 0t. Omega t. E a la menos j, entonces fíjense, es la misma estructura, el k desaparece, y ya no hay un omega 0, simplemente es omega t. Integrando en el tiempo, ¿ya? Como no es una función periódica, esto lo integro en todo el espectro. ¿Ok? Entonces la definición. La función en el tiempo por una exponencial de e a la menos j omega t. Esto me va a dar una función que va a depender de omega, ¿verdad? El tiempo va a desaparecer cuando hagamos la integral. Esto de acá también se lo llama una función de análisis. ¿Por qué? Ahora voy a tener una función de cualquier tipo, ya no necesariamente periódica, ya, de cualquier tipo, y me va a dar una función, esto de acá era discreto, lo que decían los compañeros. Las series de Fourier me da una función de análisis, pero discreto. Fíjense, acá yo parto del continuo, pero periódico, y voy a llegar a las frecuencias, pero de manera discreta. ¿Ok? Cuando hacemos la transformada de Fourier, voy a tener igual continuo, pero ya no periódico, y ya no voy a tener algo discreto, sino voy a tener una función continua, que digamos puede ser algo de este estilo. ¿Ok? Cuando tengo que esto de acá, este HDT describa un sistema, que es una aplicación real, ¿qué cosa voy a esperar acá? ¿Qué hemos dicho en la anterior clase? Que sea par, ¿ya? Siempre vamos a esperar que sea par, es decir, que lo que hay a la izquierda, a la derecha, se repita a la izquierda y viceversa. ¿Ya? Ahí está, más o menos, parece que fuera par. ¿Ok? Si esto de acá fuera un sistema de una aplicación de la vida real. Y la ecuación de síntesis pues va a ser muy similar. Fíjense. Ya no tengo algo discreto. Esta sumatoria, cuando no es discreto, cuando es algo continuo, sabemos que una sumatoria va a volverse una integral. ¿Ya? En vez de los CDKs voy a tener acá la transformada. Los CDKs eran la transformada en el continuo. Entonces acá voy a tener x de omega. ¿Ya? E a la j k e a la j omega t, pero ahora integro de omega. Y esto, acá hay un factor que se añade, que es 1 sobre 2pi, es algo más matemático, y esto ya desaparece porque ya no hay periodo. Entonces, si se dan cuenta, es la misma estructura, en todo caso, el mismo significado conceptual. Tac, 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 tac. Los CDKs, repito, me daban el peso en la frecuencia. Los CDKs ahora vienen a ser la transformada de Fourier como tal. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar el peso de la función en tal frecuencia. Si esto de acá es la transformada,
¿Qué me está diciendo? Que para este omega de acá, ya, digamos que este de acá es un omega de, no sé, de 5. ¿Cuál es x de omega de 5? Es toda esta altura. X de omega para 5. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que esta función en esta frecuencia es bastante relevante. Hay mucho de esta frecuencia en este sonido. Me está dando lo mismo que hemos visto en la anterior clase. Me da el peso. Entonces, acá, esto es el peso, relevancia, como quieran llamarle. Y acá, cuando yo hago la sumatoria, tengo la misma analogía cuando hago la síntesis. Cuando yo reconstruyo, esto va a ser la sumatoria de muchas frecuencias, cada frecuencia con un peso respectivo. Estoy haciendo una reconstrucción. Fíjense acá que estoy haciendo, acá que decía, es la suma de senos y cosenos, cada uno con el peso que le corresponde. Y acá estoy haciendo lo mismo. Es una sumatoria que en este caso va a ser infinita, ¿ya? No es algo discreto, es algo continuo, porque voy a sumar infinitas veces muchos senos y cosenos. Entonces acá tengo un seno, un coseno, un omega. Esto lo voy a multiplicar por el peso que tiene la función en esa frecuencia y voy a hacer una suma infinita de esto. Entonces conceptualmente es lo mismo, ¿ya? Entonces yo creo que esto va a ser la última vez que explico conceptualmente lo que es la transformada y los coeficientes de Fourier, qué significa, por qué esto le llamo síntesis, por qué esto se llama análisis. Espero que esté claro. Si de una pregunta teórica de ese estilo en el examen. ¿Dudas, preguntas? Ok. A esto de acá también se le llama, si esto me permite hallar la transformada de Fourier y esto me permite hallar x de t a partir de la transformada de Fourier, ¿qué sería? La inversa. ¿Ya? Entonces, esta fórmula de acá es para hallar la inversa de la transformada de Fourier. ¿Ok? Tengo la transformada y con eso hallo x de t. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, esto lo pondremos así. Esto de acá, la transformada de Fourier, es una función de análisis, porque voy a obtener esto y voy a analizar qué frecuencias hay. Y esto de acá es la inversa de la transformada de Fourier, pero conceptualmente es la síntesis o reconstrucción. Sí, dime. Todo el espectro. Gracias. ¿Ok? Ambas son integrales en todo el espectro. ¿Ya? Ya, ¿por qué no? Es un poco complicado, pero lo doy como tarea. Yo de manera con analogías, ¿ya? Les he dicho, fíjense, esto o esto es prácticamente lo que ya hemos visto. Eso intento explicarles 10 minutos, ¿ya? Matemáticamente, rigurosamente, se puede hacer la demostración que a partir de esto se llegue a esto, ¿ya? De manera ya más formal, matemática. Si alguien hace esa demostración y lo explica, le doy 5 puntos en el primer parcial. ¿Ok? Entonces, sáquele un screenshot. Lo que les puedo dar como punto de partida es lo siguiente. Esto de acá era para funciones periódicas, ¿verdad? Si yo tengo una función que no es periódica, es decir, que nunca se repite, ¿no? Abstractamente, ¿cuánto puedo decir que es su periodo? Si nunca se repite, abstractamente podría decir que el periodo es de todo lo contrario, infinito. Se repite cada infinito tiempo, ¿ya? Entonces, para partir de acá y llegar al otro hay que hacer una abstracción que el periodo es algo muy grande. Hay que hacer pasos matemáticos rigurosos y se llegaría a esto, ¿ya? Pues si a alguien interesa, 5 puntos en el segundo parcial, saco un screenshot. Ok, ahora empecemos con algunas transformadas sencillas. Tenemos lo siguiente.
Tenemos x de t igual a un Dirac que está desfasado. Estoy grabando el audio. Sí. Tenemos un Dirac que está desfasado. T, x de t. ¿Cómo dibujo este Dirac, Horacio? ¿Un qué? ¿Qué dibujarías en tu examen? Una. ¿Y dónde? Hacia la derecha, ¿no? En 2. Voy a aplicar la transforma de Fourier, ¿ya? La transforma de Fourier me dice que x de omega o j omega va a ser la integral de menos infinito hasta infinito de ¿quién? De la función de e a la j omega t de t. Es la forma que les he dado, ¿verdad? En vez de x de t, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el Dirac, e a la j omega t de t, ¿ya? ¿Cómo haces esta integral? ¿Cómo te llamas, perdón? Más fuerte. Daniel, ¿cómo haces esta integral? ¿O qué pasa cuando tú multiplicas una exponencial con un Dirac, con una flecha? Más fuerte. Casi. Ya, y. Pero cuando tú multiplicas una flecha con esto, es otra cosa. El resultado está por ahí, pero antes. Ya, primero, esto de acá, no se olviden que va a ser, el Dirac no desaparece y lo que acompaña lo tengo que evaluar en el shift del Dirac. Entonces en t igual 2. ¿Ok? Cuando yo evalúo en 2, me va a dar la integral de delta de t menos 2. Por e a la j omega 2. Y ahora sí, no sé, por aquí alguien dijo que este término sale integral porque no depende del tiempo. Todo esto sale del integral. E a la 2j omega. Y la integral de delta de t menos 2, que viene será igual a 1. Estoy integrando de menos infinito hasta infinito, no nos olvidemos. Cuando yo integro acá de menos infinito a infinito, ¿qué voy a integrar? Todo esto es 0. Todo esto es 0. Y cuando yo integre la flecha me va a dar 1, ¿ya? Que es la definición de Dirac. Y me queda esto de acá. E a la j veces 2 omega. ¿Ok? X de omega. Esto de acá es un número complejo. Es una función compleja. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos la transforma de Fourier, ¿ok? A lo que me voy a decir es que esto de acá es una función compleja. Una función compleja o número complejo, ¿cómo lo puedo escribir? Ya, un número complejo en general. Tiene su, va a haber una parte real y una parte imaginaria. ¿Ya? Cuando yo haga un gráfico, puedo hacer, acá te estoy mostrando la parte real, acá te estoy mostrando la parte imaginaria. Pero eso en la práctica no sirve, no aporta. En la práctica lo que aporta es la otra manera de escribir. ¿Cuál es la otra manera de escribir un número complejo? Polar. ¿Qué es la manera polar? Un poco más fuerte, por favor. El tamaño. ¿El tamaño qué es? Es el módulo por... ¿Alguien se recuerda? El ángulo, pero en el exponencial. E a la j veces el ángulo. Y el ángulo podemos ponerlo así, digamos, ¿ya? El ángulo de, mejor acá pongámosle el argumento
del número que estamos manejando. En este caso, el número o función que estamos manejando es esto, ¿ya? Entonces, ya sea la parte real y la parte imaginaria, que me he olvidado un j, más j veces la parte imaginaria, o ya sea, ok, el módulo por el coseno del ángulo más j veces el seno del ángulo, ¿verdad? Cuando yo descompongo vectores, fasores, lo que quieran ver, pero eso se resume en esto. ¿Ok? Porque esto de acá, ¿qué es? Según Euler es el coseno del ángulo más j veces el seno del ángulo. Y cuando ustedes multiplican a esto de acá, ¿qué van a tener? Van a tener la parte horizontal y la parte vertical con un poco de trigonometría. Es lo mismo, pero es otra manera de escribir. ¿Ya? Entonces, esto de acá es lo que nos interesa. ¿Ya? ¿Acá alguien tiene alguna duda de qué significa esto o por qué esto? Esto es bien importante. ¿Está claro para todo el mundo? Ya. Este de acá es el tamaño o el módulo. ¿Ok? Esto de acá es el ángulo, el argumento. En la práctica, nosotros vamos a plotear, vamos a dibujar en MATLAB, ¿ya? El módulo, ¿ya? Porque eso nos interesa. El módulo me interesa porque me va a decir, estoy atenuando o estoy estoy amplificando algo muchas veces, en el contexto de filtros en todo caso. Este de acá nos importa. Este de acá va a ser que algo que meta sea filtrado, algo que meta sea, lo deje pasar, o tal vez que lo amplifique. Y este de acá lo que hace es simplemente desfasar todo, moverlo todo. Entonces, también es relevante, pero este de acá es mucho más relevante, por eso es lo que nos concentramos, al principio en todo caso. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, si yo quiero dibujar o analizar el argumento de lo que he hallado, el módulo de lo que he hallado, ¿cuánto es el módulo de esto? ¿Qué dijeron? De la parte imaginaria y la parte al cuadrado más la parte real al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es la parte real de esto? Podríamos hacer eso, pero hay algo más directo. ¿Cuánto sería? ¿Alguien visualiza o no? Estos números complejos, ¿qué? 1, ¿ya? Esto se ha hecho detalle en la lectura que tienen en Perú, ¿ya? Por eso es importante, a lo menos que tengan anotado ciertas cosas. Esto de acá es, si quieren verlo de otra manera, coseno de 2 omega más j veces seno de 2 omega. Ahí puedes aplicar lo que dices. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado en raíz, te va a dar coseno cuadrado más seno cuadrado, te va a dar 1, ¿ya? Pero más práctico es verlo de la manera polar. Acá yo tengo un 1 que multiplica a una exponencial de 1. Si yo comparo eso con lo que les he dicho, 1 multiplicado por una exponencial de Euler, ¿cuánto es el módulo? Es el 1. Acá, no hay, acá lo que hay es 1. Ya está escrito en su forma polar, casualmente, el resultado. ¿Ok? Entonces escribiremos eso acá. Recordemos que esto es el módulo por el exponencial del argumento. ¿Ya? Entonces, por comparación, diríamos que el módulo es 1. ¿Ya? Y por comparación, ¿qué diríamos que es el argumento? 2 ¿qué? 2 omega. No solamente 2, sino 2 omega. Todo lo que está dentro o que acompaña a J. ¿Ya? Por comparación. Entonces, cuando ustedes grafican esto para analizar, ¿qué es lo que vamos a tener? Tac. Esta de acá va a ser el módulo de x de omega, es 1. Tac. El argumento de x de omega va a ser 2 omega. Estoy en las frecuencias, ojo. ¿Cómo dibujo 2 omega? Es
una recta con pendiente 2. Una recta de esta manera. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? En el contexto de filtrado, ¿qué es lo que esperamos de este sistema? Si esto fuera un sistema, ¿ya? Y tiene este sistema, para que se entienda bien, voy a cambiar la letra, ¿ya? Para que no se confunda. Digamos que es H de T. H de T, H de omega mayúscula, H de omega mayúscula, H, H, H. Yo tengo un sistema LTI, el cual tiene este H de T minúscula, pero también tiene este H de omega que acabo de hallar y que es esto de acá. Esto de acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a esperar del sistema? ¿Cómo me está filtrando? ¿Qué me está filtrando? Si he encontrado esto de acá. ¿Qué es lo que hemos visto en la anterior clase? Con la respuesta en la frecuencia. ¿Qué frecuencia se está filtrando? ¿Perdón? ¿Por qué? En ningún lado hay algún cero, digamos. Cuando yo meta una frecuencia, no sé, de 1, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por esto y voy a dejar pasar. Cuando mi frecuencia sea, no sé, de por acá, de 1000, voy a multiplicar por 1 y voy a dejar pasar. Es lo que hemos visto con la frequency response, la anterior clase. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto en el contexto de filtrados. Acá no hay ningún lugar donde se atenúe. ¿Ok? Podemos verificar eso también simplemente de la siguiente manera. Supongamos que metemos nosotros lo siguiente. Digamos que nosotros estamos metiendo un x de t, que es coseno de 5t, ¿ya? A nuestro sistema. Lo que va a salir de acá es y de t. ¿Y de t qué es? Cuando trabajo en el tiempo. Son cosas elementales. ¿Qué es y de t? La entrada, convolucionado, la respuesta impulsional. ¿Ok? Fíjense, y de t, ¿qué va a ser? Va a ser x de t coseno de 5t, convolución h de t, que es delta de t menos 2. ¿Qué es delta de t menos 2? ¿O qué es esto, perdón? ¿Qué es esta convolución? Cuando yo convoluciono una función con un Dirac, ¿qué es lo que va a obtener? Toda esta función lo recorro, no lo evalúo, sino lo shifteo. ¿Ya? Cuando tengo una función convolucionada de un Dirac, toda la función lo shifteo con esto de acá. Lo que voy a obtener es coseno de, en vez de t menos 2. ¿Ya? Gráficamente, yo estoy metiendo un coseno y lo que voy a tener es lo mismo, pero simplemente desplazado, shifteado. ¿Ok? Ahora puedo hacer lo mismo con cualquier frecuencia, fíjense. No importa cuál frecuencia yo meta, algo muy grande o algo muy pequeño. Voy a obtener lo mismo. Un omega sub 0 general, voy a obtener lo mismo. ¿Ya? Voy a tener lo mismo, solamente shifteado. Entonces hay una coherencia en esto que podríamos haberlo hecho en el tiempo, porque es sencillo, pero lo hacemos en la frecuencia para describir eso, para ser pedagógico, que llego a esto, ¿qué tengo que interpretar? Por eso se llama forma de análisis. Una vez que llego a esto, analizo. ¿Qué cosa me va a filtrar? No me filtra nada.
sea que yo meta un seno lento, me va a salir un seno lento, desfasado, ¿ok? Pero va a seguir siendo mi seno lento. Y acá, si es que meto un seno rápido, tampoco me va a filtrar nada, o sea, el seno rápido, eso lo veo acá. Y lo verifico en el tiempo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Tenemos esto. Para terminar esta primera parte, vamos a hacer ahora con inversa, ¿ya? Si yo tengo ahora en el tiempo, en las frecuencias, esto de acá, X de omega, o le cambiamos de letra, H de omega, ¿ya? Y quiero hallar H de T. ¿Qué hago con H de T? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué han anotado? ¿Tienes anotado la fórmula inversa? Son cosas que tienen que anotar, ¿ok? ¿Ya? Acá no hay signo negativo. En la otra hay signo negativo, acá no. ¿Ok? Esto es fórmula de síntesis. Estoy viendo el peso de la frecuencia por el seno que le corresponde y hago la sumatoria de todo eso para reconstruir la señal. En este caso me dice que H de T es esto de acá. Entonces, muy similar. 1 sobre 2pi. X de omega va a ser 2pi delta de omega menos 5. De menos infinito a infinito. Esto por e a la j omega t. Y la integral es lo mismo, solo que ahora es en las frecuencias. Cuando yo multiplico una función, una flecha por una función, ¿qué va a pasar? Antes de eso podemos hacer que estos 2pi se vayan. Yo multiplico esta flecha. Ojo, esto es una flecha, pero en las frecuencias, no en el tiempo. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me va a dar esta multiplicación? La flecha no desaparece. Ya, eso no es muy complicado. ¿Y aquí qué me va a dar? ¿Qué va a pasar con esta función que hemos hecho hace un momento? Lo evalúo. ¿Qué evalúo? ¿Voy a evaluar omega o t? Omega. ¿Por qué? Porque es una flecha en las frecuencias. Ya estoy multiplicando una flecha en las frecuencias por una función en las frecuencias. Acá el tiempo está como una variable extra. Entonces va a ser e a la j e a la j t omega, pero omega, ¿cuánto va a ser el shift es? 5 por t de omega, de integral. ¿Qué hago con esto? Sale porque es una integral en la frecuencia, en omega. Entonces, como solamente tiene tiempo, sale de acá. Y de acá me queda de omega menos 5 de omega. Sabemos por demás que es una integral de una flecha en todo el espectro. Me va a dar 1. Y llegamos a este resultado. Ya. Hemos llegado a E a la J5T. Si E a la J, si la inversa de 2pi delta omega 5 es E a la J5T, yo puedo hacer la conclusión que cuando yo saque la transformada de Fourier de E a la J5T, me va a dar ¿qué? Esto de acá. ¿Verdad? Repito. Yo lo que he hecho es con una fórmula, ojo, acá hago la remarca que cuando hemos hecho Laplace no utilizábamos una fórmula. ¿Qué hacíamos? Hacíamos tablas, ¿no ven? Una tabla inversa. Hacíamos fracciones parciales. Acá en Fourier podemos utilizar esta fórmula. ¿Ya? Con una fórmula puedo hallar la transformada de Fourier, como hemos hecho acá. ¿Ya? Podría haber hecho eso en este ejercicio y llegar a esta conclusión. Lo que he hecho yo ahora es lo contrario. He empezado con lo que es Fourier y encontrar qué me va a dar en el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, la conclusión sería esto. Si nosotros queremos hacer
a partir de esta función, utilizar la fórmula de Fourier, meterla acá que es Fourier, se complica para esta función. ¿Ya? Cuando yo meto h de t, un exponencial de Euler nada más, hacer esta integral no es evidente. ¿Ok? Por eso, para mostrarles, he hecho la inversa. Primero hago la inversa y saco lo que es en el tiempo para poder llegar a esta conclusión. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Acá falta un menos, creo, ¿no? A ver, déjame ver. Sí, acá me olvidé el signo. Acá hay un signo, cuando la transformada es el signo, cuando es la inversa no hay signo, ¿ya? Acá falta un menos, 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 y acá sería menos 2 omega, y esto sería de este estilo. Ok, gracias por la corrección. ¿Dudas, preguntas? Tac, tac, tac. Con esto terminaremos. Un ratito, a ver, ¿qué hora ya es? 32. Ya, hagamos una pausa. Todos los que han un ratito, tac, tac.